Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a este 17º capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast de Escépticos del Más Acá, producido por la Asociación Escéptica de Chile. En esta ocasión contamos con la compañía de Daniel Durán y Mario Peralta. Muy buenas muchachos. Buenas noches y un saludo a todos nuestros oyentes. Espero que se encuentren bien y un placer estar nuevamente compartiendo el micrófono con ustedes. Hola, un saludo a ti Lucho, un saludo a Daniel y a nuestros auditores y ojalá se estén cuidando mucho porque ya estamos como en tercera, cuarta ola, ya no tengo idea en qué ola estamos y la cosa cada vez se está poniendo peluda. A pesar de que tengo entendido que estos últimos días han estado disminuyendo la cantidad de infectados, todavía está muy complicado. Así es, y lamentablemente la disminución ha venido siendo bien suave y no estoy tan seguro cuánta disminución realmente está habiendo. Ya vamos a ver un poquito después cuando hablemos del análisis del caso, ¿ya? Pero antes de entrar en temas pandémicos, también tenemos otra pandemia que podríamos decir y que es todavía peor incluso, y de efectos de todavía más largo plazo, que es lo del cambio climático, ¿sí? Porque eh, no solamente pasa que tenemos el cambio de estación, ¿cierto? Que ahora que estamos en invierno, la gente cierra más los recintos en los que está y con eso se aumenta el nivel de contagio, porque este es un virus que se propaga principalmente por aire y sobre todo en ambientes mal ventilados. Pero en términos de cambio climático, salió una noticia publicada por la NASA respecto de cómo la Tierra ahora está capturando el doble de energía de la que recibe del Sol. Básicamente a la Tierra le llega desde el Sol una cantidad de energía equivalente a 240 watts por metro cuadrado. Y de esos normalmente, o al menos hasta el año 2005, irradiaba 239,5 watts por metro cuadrado. O sea, se absorbía en neto medio watt. Mientras que ahora en 2019, están revelando los últimos análisis, se está irradiando solamente 239, no 239,5. O sea, antes nos quedábamos con medio watt por medio metro cuadrado y ahora nos estamos quedando con un watt completo por metro cuadrado. O sea, estamos duplicando la cantidad de energía que se absorbe del Sol y eso equivale a que se detonaran el equivalente a 4 bombas atómicas de Hiroshima por segundo. 4 bombas atómicas por segundo, tipo de Hiroshima. O a que cada una de las personas de todo el planeta, de los 7.000 y tantos millones que somos, cada uno tuviera 20 hervidores eléctricos andando. Cada uno. En todo el planeta. Es como harto eso, ¿no? En realidad el número suena pequeño, es divertido. Esto es como de los temas de número que cuando uno considera solamente el número en pequeño, bueno, de medio watt a un watt, sí, el doble, pero ¿qué es un watt? No parece algo muy significativo. Pero cuando se habla de justamente de esa energía por metro cuadrado, hay que, entre comillas, multiplicar esa energía por la cantidad de metros cuadrados que ofrece la Tierra completa, el planeta al Sol todo el tiempo. Hay que pensar que cada instante hay alguna parte de la cara de la Tierra que está siendo iluminada por el Sol. Y resulta que, claro, o sea, la cantidad de miles de millones de metros cuadrados que hay ahí es tal que justamente la cantidad de energía eh, en general que se está recibiendo y acumulando es grosera. Y si esa cantidad que ya es grosera se duplica, es una duplicación grosera. Y eso es sorprendente. De verdad, eso uno piensa que el impacto, digamos, de todos estos cambios climáticos, cómo puede estar afectando. Y es sorprendente y qué bueno que se está midiendo, porque yo creo que tal vez puede explicar justamente muchos de los fenómenos que estamos viendo. Se ha visto que muchos efectos climáticos, no solamente a nivel de solamente calentamiento global, porque justamente ahora en Chile estamos entrando otoño, acercando rápidamente el invierno. La última semana ha hecho bastante frío inclusive. Pero los eventos de lluvias o de tormentas o de sequías están
o de sobre ese clima extremo se están multiplicando y en zonas tropicales tormentas cada vez más violentas que justamente están teniendo más energía. Entonces me pregunta por qué. Bueno, tal vez acá se empieza a conocer la respuesta. Parte del calentamiento global les da mucho más energía a todos estos fenómenos atmosféricos para que sean mucho más extremos y más destructivos de lo que eran en el pasado. Así que en el fondo, poco a poco las piezas comienzan a alcanzar, lamentablemente, y eh, todo apunta a que en el fondo algún efecto o alguna responsabilidad nosotros como humanos tenemos en esta desestabilización. Así que es muy preocupante. Bueno, justamente con este calentamiento que estamos teniendo, uno de los problemas que se está suscitando es el derretimiento del permafrost, digamos, en Groenlandia, en Siberia, en partes donde existe kilómetros y kilómetros cuadrados de este pasto o con una serie de otras cosas congeladas. Y bueno, han estado saliendo una serie de descubrimientos arqueológicos a propósito de esto. ¿No? Han estado saliendo descubrimientos arqueológicos de 1000 años que estaban congelados ahí. Y, bueno, en Groenlandia creo que son, bueno, la otra vez salía la noticia, la cantidad de agua que se está cayendo ¿cuánto se llama? Al mar, ¿no es cierto? Una cantidad gigantesca ¿cuánto se llama? De hielo que se está derritiendo ahí y está cayendo al mar. Es bien complicado lo que le va a tocar a nuestros hijos, a nuestros nietos, digamos, ¿no? Van a vivir en un mundo eh, terrible, digamos. Sí, porque ahí, en términos cuantitativos, todo este asunto de que hay una meta ficticia, ¿cierto? De que ya no se cumplió hace rato, que en realidad era una declaración de intención y la verdad es que nunca hubo ningún atisbo de que se fuera a cumplir en realidad esa meta, siempre había, al contrario, lo hemos conversado en ocasiones anteriores, cada vez que se ha revisado el asunto, resulta que todas las estimaciones se han quedado cortas. Y esto ha sido lo que ha provocado que aumente la temperatura tanto en la atmósfera como en el océano, ¿sí? Con una serie de consecuencias que eso tiene. Y lo otro que están haciendo notar es que, dado que no se va a alcanzar ni por chance la meta del 1 año, del 1,5 grados, eh, todo va aumentando a que más o menos la cosa va como para los 3 a 5. Pero resulta que ya con 2 grados el nivel de disrupción es tan importante que empieza a haber un problema de estabilidad o de seguridad en la provisión de alimentos, ¿ya? A nivel mundial. La cosa como que rápidamente se vuelve inevitable, porque también hay un asunto que hay que entender que una cosa son los promedios, pero como ya hemos visto tanto en términos económicos como en términos pandémicos, los promedios, bueno, son los promedios, pero la otra parte que hay que mirar es la distribución y cuáles son los extremos. Y cuando se ven los extremos, ocurre que hay muchas zonas que van a tener situaciones extremas en términos de altas temperaturas o extremas en términos de exceso de precipitaciones. Y ahí la cosa no está uniformemente distribuida, sino que va a haber paños geográficos gigantescos, áreas completas que van a ser severamente afectadas y la población, tanto la que vive ahí directamente como aquella que de forma más remota dependa de sus productos, también se van a ver afectados. Y esto va a ser una cuestión que va a tener escalas cataclísmicas. En ese sentido, ahí yo creo que vale la pena entonces comenzar a poner atención no solamente a lo que los científicos están diciendo, digamos, en todas estas medidas, los modelos, que justamente se están quedando a lo mejor cortos. O sea, no sé si se puede decir realmente que los científicos pegaron de ingenuos, sino que los modelos que habían hace 15 años o 20 años atrás del cambio climático carecían de muchos de estos datos que están descubriendo ahora. Por ejemplo, hay algunas cosas como que el efecto en el permafrost justamente que mencionaba Mario, está haciendo que se empiece a derretir. Y esta turba que estaba congelada por años comenzó y están midiendo que está comenzando a liberar cantidades masivas, por ejemplo, del otro gas de invernadero, que es metano, que inclusive tiene un efecto de gas invernadero mucho más potente que el propio dióxido de carbono.
Y eso en los modelos originales que habían cuando se hablaba justamente de 1 grado o 1,5 grados, no estaban considerados. Y en el fondo la cosa justamente con el tiempo se ha ido viendo que es mucho más mala de lo que esperaban en el pasado. Pero entonces, bueno, uno puede decir, estos científicos entonces no, tal vez no tienen mucha idea de lo que están hablando, o sus modelos no son de todo precisos. Pero los efectos que estamos comenzando a ver, o que si ya están pronosticando que sí van a haber, van a requerir con mayor razón justamente de apoyarse en la ciencia, porque vamos a necesitar de tener cultivos más resistentes o a la sequía o con mejor rendimiento, todo para alimentar a una población que va a estar mucho más entonces en estrés alimentario, porque en el fondo ya el alimento no va a sobrar tanto como hoy por hoy se ocurre, que en el fondo, aunque la distribución es mala, se podría decir que hay un superávit de producción alimenticia a nivel mundial. Tal vez eso en el futuro ya no va a ser así, así que en el fondo va a haber mucho menos posibilidades de producir alimentos y muchas focas por alimentar, así que en el fondo dependemos, yo creo que ojalá los gobiernos sigan dándose cuenta que la ciencia va a ser la piedra fundacional para lograr sobrevivir en el futuro. Si no se invierte en ciencia, en ciencia básica y en escuchar a los científicos, malamente vamos a lograr sobrevivir o tal vez la cantidad de gente que va a pasar penuria, sé que no va a haber mortandad a futuro por cosas como falta de alimento, va a ser bastante extremo. Ese es justamente el gran problema, fue el tema de los gobiernos, porque si hay algo que nos ha desnudado esta pandemia, es que la verdad que la gente que se dedica a la política, digamos, es como una banda de gente inepta, ignorante, sobre todo de ciencia, es atroz, y que al parecer es una cuestión de egolatría, o sea, de, beneficio propio, cualquier otra cosa, pero que estén pensando, digamos, en cómo resolver ese tipo de problemas, al parecer, bueno, eso lo ha desnudado esta pandemia con verdaderos imbéciles a cargo de los países, en conjunto con sus equipos, porque de repente un presidente puede tener un equipo, pero si el equipo está siempre diciéndole que sí, bueno, nos puede acarrear tremendos problemas. Aquí en Chile ya lo estamos viendo eso. Bueno, respecto de lo que se llamaría el sesgo conservador en las predicciones, eso lo tratamos en un podcast, yo creo que ya el año pasado más o menos, donde hablamos de un informe que sacó un equipo de científicos en Australia. Y el punto es que por un tema, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Es que cuando el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, dice el efecto va a ser tanto, en realidad no está diciendo que el efecto vaya a ser tanto, sino que ellos dicen, sabemos con razonable certeza que el efecto va a ser al menos tanto. Es un mayor igual, no un igual, ¿ya? Pero para no quedar pasados de tejo, de modo que lo puedan criticar de vuelta diciendo que, oigan, ustedes miren la predicción alarmista que dieron y se pasaron de rosca, ¿cierto? Así que, ¿cómo es posible que sean tan irresponsables? Y con eso se desacreditan. Entonces, para no desacreditarse, tiran el tejo un poco más corto. Pero el anuncio que hacen siempre es con un mayor o igual. Que después la gente se queda fijado con el igual. Y ahí es donde está el error. Y las políticas públicas se ponen optimistas y asumen el igual. Y se olvidan de que es un mayor o igual. Y en realidad lo que empieza a ocurrir es que las siguientes predicciones más altas son un poco menos certeras, tienen un poco más variabilidad, pero no es que sean predicciones delirantes, sino que son razonables. El tema es que son un poquito más erráticas. Y yo creo que ahí hay un tema de cobertura mediática, que como que todo se centra en la cota inferior del asunto. Y es por eso que después nos damos cuenta que, claro, todas las cotas inferiores han sido sobrepasadas. Eso no quiere decir que la predicción haya estado mala. Habían predicciones que seguían dando niveles todavía más altos, pero que tenían un poco más de error, ¿sí? Y lo que empieza a ocurrir es que la más conservadora, y ahí viene el sesgo, ¿cierto? Cuando son sistemáticamente fallidas, el rango conservador de la predicción empiezan a ser más solventes o más sólidas las
las predicciones que eran de peor futuro para nosotros, pero que ahora van siendo cada vez con menos incerteza, ¿sí? Entonces, ese es como el ojo que hay que tener cuando se ve este sesgo conservador en las predicciones. Bueno, eso ocurre porque las ciencias de la Tierra es una ciencia compleja. O sea, cada fenómeno que ocurre tiene mucha interdependencia. Por lo tanto, me imagino yo que si algo afecta, es como esto que mencionan los especialistas de caos como el efecto mariposa, o sea, y afectamos algo muy pequeño, pero eso puede tener grandes consecuencias. Entonces, nuestros modelos, los modelos que podemos hacer, tal vez no abarcan todas las variables que en específico estamos investigando, digamos. Entonces, puede ser que hay variables que dejemos afuera. Pero eso no quiere decir, digamos, de que no diga la verdad. Vamos a decir de que la ciencia es una aproximación asintótica a la verdad, digamos, ¿no? Nosotros nos vamos aproximando a las verdades o a la realidad, digamos. Entonces podemos tener mejores o peores aproximaciones a esa realidad. Y la ciencia de la Tierra es complejo, digamos, es complejo porque es un sistema complejo. Hay mucha parte de teoría de caos metida entre medio. Entonces, es factible equivocarse, pero hay que tomar en cuenta lo que se dice, o sea, porque eh, en definitiva, nosotros vamos hacia ese cambio climático. Entonces, igual hay que operar. O sea, puede ser de que el resultado que tengamos de nuestros modelos no sean exactos, pero sí nos van dando una tendencia clara. Bueno, yo creo también hay que ver un tema que es que los modelos que uno puede hacer también se basan generalmente en datos o situaciones que son históricos en base y a los modelos mismos de cómo históricamente estaba comportando el planeta y que es imposible también de prever si necesariamente el comportamiento del planeta en los siguientes estados, digamos, más alterados, va a seguir repitiendo el mismo modelo. Estaba pensando, por ejemplo, que es como un poco como predecir que si uno siempre ha conocido gente, por ejemplo, en un ambiente laboral, en un ambiente a lo mejor serio o algo por el estilo, uno podría predecir que, claro, ese tipo de personas son serias y bastante, o algunos son más chistosos, más buenos para la talla. ¿Qué va a ocurrir si, por ejemplo, se les comienza a dar cada vez más alcohol, digamos, en una fiesta? Por ejemplo? Primero vamos a partir con medio grado de alcohol, después con un grado de alcohol, y así sucesivamente. Y efectivamente uno podría hacer un modelo y decir, bueno, los tipos que son mejor más tímidos van a ser un poco más introvertidos, este chistoso ser un poco más chistoso, pero todo modelo que tú hagas se basa en haberlos visto siempre sobre. Probablemente cuando ya va en los 15 o 20 grados de alcohol, probablemente todas tus proyecciones pueden irse sencillamente a cualquier parte y van a ser completamente inexactas porque van a comenzar a aparecer fenómenos nuevos, donde el tipo que era extremadamente tímido no solamente se puso un poco más locuaz, sino que ahora el tipo está saltando arriba de la mesa. O se puso a bailar, no sé, ¿me entiendes? O se le lanzó a la secretaria, cosas así por el estilo. Y ese tipo de respuestas, como se podría decir, de ya fuera del control, digamos, de los sistemas que estaban primero modelados cuando estaban controlados, son imposibles de predecir hasta que empiezas a verlo. Y eso yo también creo que también puede ser un poco lo que puede estar pasando, que en el fondo la Tierra había sido siempre medida con números que eran cuando había poco dióxido de carbono y todos los sistemas climáticos estaban más o menos en un cierto estado de equilibrio. Y a la medida que se van desequilibrando, las respuestas ya dejan de ser justamente muy predecibles de acuerdo a los modelos anteriores. Y eso entonces al final no es culpa de los científicos, sino que en realidad se requiere más ciencia para ir justamente ajustando bien los modelos y ver bien qué está pasando. Y eso en el fondo tal vez a nivel político o público puede parecer como contraproducente, decir, oye, pero la ciencia, entonces estos científicos no saben de qué están hablando. Es que en realidad, como dice Mario, la realidad es complicada y todos estos modelos, estas aproximaciones son aproximaciones que a más complejos modelos, a más variables o a más inestables, más difícil es que estas aproximaciones realmente sean de por sí acertadas. Pero si es que no hacemos caso a estas estimaciones o no hacemos esfuerzo por tener buenos modelos,
la alternativa es navegar a ciega en una tormenta cada vez más fuerte. Así que en fondo, yo creo que aquí en fondo mi opinión es que necesitamos concentrarnos aún más, digamos, en fortalecer a la ciencia, digamos, a los científicos y que nuestros gobiernos y nuestras instituciones los apoyen para tener, ojalá, mejores modelos. Y no sencillamente botar la mesa y decir, esta cosa es pura chacota, así, nunca le chuntan, así que mejor vámonos para la casa y que pase lo que pase, porque en el fondo lo que, lo que sea que va a pasar, pero mejor que nos pille bien preparados o que sepamos que lo que viene a que nos pille completamente de sorpresa y ahí realmente los escenarios no solamente pueden ser catastróficos, sino que además terriblemente catastróficos porque en el fondo nadie estuvo preparado y nunca nadie pudo saber que se venía. Así que eso yo creo que lo que espero que en el fondo a nivel social eso empiece a cuajarse, como que necesitamos más ciencia y no menos ciencia, independiente de que tal vez las predicciones pasadas no sean necesariamente las más acertadas que uno hubiera querido. Bueno, en este estudio, una de las cosas que hacen notar es que el océano absorbe el 90% de esta energía que recibimos en comparación con el resto de la atmósfera que absorbe aproximadamente el 10%, y que mediante dos mediciones de sensores distintos, unos sensores atmosféricos y los otros son sensores oceánicos, en ambos casos se detectó la misma tendencia a partir de fuentes de datos independientes, y ese es un tema que, según lo que ellos mencionan, vendría siendo el último clavo en el ataúd respecto de cualquier duda que pudiera haber acerca de el eventual aumento en la cantidad de energía en el sistema Tierra que está habiendo. Así que de que hay aumento ya no queda ninguna duda. Ahora, una cosa que está siendo un poco difícil de determinar es exactamente cuánto de esto se debe a influencia humana y cuánto de ello se debe a cuestiones cíclicas, como el fenómeno del niño, qué sé yo, pero en un periodo que estamos hablando del 2005 al 2019, son 14 años, ahí ya no queda duda de que hay efecto humano. Y bueno, y a problemas planetarios, soluciones astronómicas, ¿o no, Daniel? Bueno, si lugar a dudas, necesitamos justamente soluciones a nivel planetario, así que en el fondo, como nosotros siempre decimos, ojalá nuestras autoridades cada día estén dispuestos a seguir a la ciencia y buscar soluciones globales y planetarias. Pero acá cabe mencionar un caso, se podría llamar pintoresco, de un congresista republicano del estado de Texas, en Estados Unidos, que en discusiones, digamos, en las mesas de trabajo ellos tienen respecto de temas ambientales, eh, hizo una propuesta o una pregunta básicamente a los expertos bastante pintoresca. Estamos hablando acá de el congresista Louis Gohmert, que le preguntó a sus oficiales a cargo del tema, en este caso de los bosques de Texas, si es que era posible cambiar la órbita de la Tierra o de la Luna para corregir estos temas climáticos, porque este caballero tiene la idea de que efectivamente todo esto ya ha escuchado a la ciencia, así que él tenía o tiene la idea de que estos asuntos de las tormentas solares y todo ese tipo de cosas influyen en el planeta. Así que él les preguntó directamente si es que podemos hacer algo entonces dijo, para cambiar la órbita de la Luna o la órbita de la Tierra alrededor del Sol, porque obviamente eso tiene un efecto muy profundo en el clima. Así que aquí vemos como ya por lo menos hay que darle crédito a este caballero, al señor Louis, que por lo menos ya tenemos políticos que están comenzando a darse cuenta que el problema es real, así que eso, punto para el señor Louis. Solo que parece que todavía no están escuchando mucho a los expertos o las cosas que son posibles, no, digamos, por lo menos hasta donde sabemos, mover un planeta de la órbita es algo que todavía no tenemos ni siquiera la capacidad de hacer, así que menos nuestro propio planeta, así que y si lo hiciéramos probablemente lo más probable es que causaríamos otro tipo de desastres aún peores, así que no sé, ¿qué les parece? ¿Hay ideas de ese estilo que, que en el futuro cercano que podamos hacer? Bueno, lo primero que hay que plantear es que no está cerrada la posibilidad, porque una posibilidad era cambiar la órbita de la Luna, la otra era, si acaso no también, la de la Tierra. Sí, son dos, no solamente la Luna. Bueno, en todo caso, si se cambia la órbita de la Luna, automáticamente cambia la órbita de la Tierra, Bueno, porque en el fondo es un una de los dos. sistema que está bastante relacionado, efectivamente. Así que,
Y de Bueno, hecho, o sea, supongamos en el caso hipotético que eso fuera posible de hacer de alguna manera, yo creo que la tecnología actual humana nos da para algo de ese estilo, pero lo que sí científicamente se ha estudiado es que hace millones de años atrás, o especialmente al principio cuando se formó la Luna, se sospecha que, los mejores modelos teóricos hablan de que un planeta del tamaño más o menos de Marte impactó la Tierra primitiva y del impacto que se produjo quedó la Tierra y la Luna. Hay de hecho unos modelos, si uno busca en YouTube o por ahí en algunos documentales, se ve un poco de simulación de cómo puede haber sido y de todos los escombros que quedaron, finalmente los escombros terminaron colapsándose en lo que es la Tierra y lo que es la Luna. Pero en esa época, entonces, cuando eso ya se produjo, la Luna estaba mucho, pero mucho más cercana a la Tierra y eso producía, por ejemplo, efectos de marea fuertísimos, o sea, obviamente la Tierra estaba prácticamente cubierta de magma, ni siquiera había mares ni nada por el estilo. Pero con los miles de millones de años que fueron pasando, la Luna se ha ido alejando de la Tierra y resulta que la Luna efectivamente es una cosa bastante positiva para el planeta, porque en el fondo estabiliza bastante lo que es su centro de rotación y probablemente sea uno de los motivos por el cual también tenemos vida en la Tierra, que en el fondo le da una cierta estabilidad que permite que a largo plazo las condiciones ambientales más o menos se mantengan relativamente en un cierto margen, que por lo menos lo que sabemos, la vida de alguna forma u otra se ha mantenido en millones de años. Pero si comenzáramos entonces justamente a mover la órbita de la Luna o de la Tierra, las alteraciones que podríamos provocar justamente en ese equilibrio, yo creo que así como, y como recién conversamos, de que los modelos justamente estudian cómo son las cosas ahora en un estado de equilibrio de la Luna-Tierra, si le pusiéramos algún propulsor o motor o algo a la Luna que se fuera, se alejara, se acercara, lo que sea, yo creo que habrían cambios en la Tierra, sin lugar a dudas, pero en qué dirección y con qué control probablemente no tenemos ni idea, así que sería un poco dispararse los pies, por lo que me imagino. No creo que sea una buena idea, digamos, del tipo de cosas que no, o por lo menos no como de las primeras que uno debería hacer. bueno, por lo pronto podríamos ver efectos sobre las mareas, podrían ser más grandes o menos. Pero bueno, justamente lo que hablaba, lo que me comentaba al principio de esta élite política que nos gobierna, donde es como el reino de la estupidez, man. O sea, el reino de la ignorancia. Es increíble que un tipo, digamos, ¿cuánto se llama? No sé, me imagino allá que tenga una educación parecida un poco mejor incluso que al norteamericano común, salga con ese tipo de tonterías, digamos. ¿Ah? Pero sin embargo los tienen. ¿Ah? Y ahí tenemos el resultado. Ahora, bueno, por otro lado, es bueno, digamos, que el tipo por lo menos se haya dado cuenta que efectivamente está existiendo un cambio climático. Ahora no deja de ser paradójico en todo caso a quién le preguntó este caballero, porque en todo caso este congresista está en conversaciones con una persona, una señora, Jennifer Everly, que resulta que era jefe a cargo del todo lo que es el servicio forestal. Entonces cuando un congresista le pregunta a esa persona si es que ellos como servicio forestal tienen alguna idea cómo podríamos cambiar la órbita de la Luna, muestra un poco em, qué tan perdido anda nuestro gobernante o nuestra autoridad respecto de inclusive quiénes pueden tener algo que decir. O sea, yo me imagino que no sé si es que aquí en Chile alguien un día le iría a hablar a CONAF, digamos, de cómo alterar las órbitas de los planetas. Eso por lo menos es como peculiar, ¿no? Bueno, en su defensa hay que alegar que hay algunos que son un poquito más sensatos. Por ejemplo, está ese señor Mo Brooks del estado de Alabama, también otro senador republicano, que él culpaba a la erosión de ser la responsable del alza del nivel del mar. Y esto porque cualquier fracción de suelo o roca o de lo que fuera que de una u otra forma termine siendo depositado en el fondo de los océanos, eso va a hacer que el nivel del mar aumente, porque tienes menos espacio en el océano para tener toda esa agua y porque el fondo está subiendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece
ese otro comentario. O sea, a nivel local eso podría ser que tiene sentido, pero en el fondo, considerando el nivel de erosión que hay, yo no sé si eso da para, entre comillas, explicar los cambios que se prevén, digamos. O sea, no veo que en el futuro cercano nuestra cordillera o todo medio continente se va a ir todo debajo del agua, digamos, como para explicar que eso ocurre. Pero en todo caso, se puede decir que algo de razón tiene, de que la erosión sí puede sumergir algo. Hay una cosa bien peculiar que no es muy conocida, y es que, o sea, todavía a nivel popular se podría decir. Por ejemplo, hoy por hoy existe la isla de Pascua, que es una isla que está en la mitad del Océano Pacífico y, Rapa Nui. bueno, todo, Rapa Nui en el fondo. Todos la conocemos, especialmente porque es una isla chilena. Y es bien sorprendente de cómo llegaron los polinesios, digamos, a esta isla a habitarla, sus habitantes originales. Y resulta que lo que se sabe es que en realidad en el pasado, hace miles de años, de partida, gracias a las glaciaciones, hay el nivel del mar era mucho más bajo. Por lo tanto, en el fondo habían varios metros, decenas de metros, creo que el nivel del mar estaba más bajo, porque toda esa agua que no estaba en el mar estaba en grandes glaciares que estaban sepultando los continentes por todos lados. Pero lo interesante de eso es que había un montón de islas intermedias que unían, o estaban mucho más cerca, se puede ser como una especie de posta, que estaban en la línea de todo lo que es Tahiti y todo lo que son la Polinesia más cerca de Australia, acercándose hacia Isla Pascua. Por lo tanto, el ser humano fue saltando de isla en isla en un tiempo donde habían islas cercanas. Y lo interesante es dónde está esa isla. Y bueno, punto uno, desaparecieron bajo el mar en el momento que las sesiones terminaron. Pero lo interesante de eso es que a la medida que fue subiendo el mar, la erosión fue gastando esta isla, y al desgastarla, hoy por hoy, en varias partes del océano hay una especie como de mesetas, que son lugares que son literalmente planos, pero que están a unas decenas o cientos de metros debajo de la superficie, que alguna vez fueron islas. Y el mar es capaz efectivamente de desgastar todo el material hasta llegar a un punto en que ya la isla desaparece. Así que no solamente por subir al mar, sino que efectivamente se la come el agua. Así que bueno, efectivamente hay fenómenos que a veces pueden ser como sorprendentes, y de repente esta idea medio ingenua, digamos, en este caso de este otro político, puede tener algún grado de asidero, pero justamente ahí entra justamente también el tema de los grandes números. ¿Cuánta tierra hay o cuánta erosión hay realmente como para que, por ejemplo, pudiera subir el nivel del mar un metro? Yo creo que ahí eso, para hacer que eso efectivamente fuera una explicación, se requeriría sacar muy buenas cuentas, y yo creo que la erosión que estamos teniendo, y entre comillas, considerando que las lluvias muchas se ven afectadas y no hay tanta lluvia, inclusive al contrario, hay más sequía que antes, no explica lo que estamos viendo. Así que en el fondo la idea intuitivamente suena interesante. Qué bueno que en realidad inclusive los políticos están pensando y diciendo, ¿será por esto? Pero yo creo que en realidad la respuesta obviamente no va por ese lado. Bueno, y aparte que en paralelo sí estamos teniendo el derretimiento de los glaciares. ¿Sí? Así que ahí termina de cuadrar el número. Y bueno, también como medida que intenta aminorar un poco la emisión de gases de CO2 fósil, están todas estas iniciativas del uso de energías renovables, o al menos energías que no generen CO2 fósil, como un reactor nuclear Natrium que estaría desarrollando Bill Gates junto a Warren Buffett en Estados Unidos. Tú, Mario, nos ibas a contar al respecto. Sí, bueno, desde hace rato, digamos, que se están pensando varias soluciones. De hecho, en Europa ya hay algunos prototipos de algunos tipos de central, nuevas centrales. Y bueno, esta es otra iniciativa de estos señores. Eh, Bueno, básicamente estas centrales térmicas, digamos, o sea, porque están dentro de las centrales térmicas, básicamente es hervir agua, ¿no? Uno pone una tetera y, y esto hace andar una
una rueda ahí que echa a andar un dínamo y eso es, digamos, la central. En este caso, esta es, una nueva forma, digamos, de generar electricidad. En el fondo lo que se da es la noticia, no es que todavía no, no está claro realmente cómo es el asunto, pero básicamente es una combinación entre una planta solar, es decir, con sales y ese tipo de cosas, para mantener, digamos, el calor y impulsar, digamos, la generación de energía. Em, a ver, por aquí está donde... Claro, dice básicamente que combina un reactor rápido de sodio con un sistema de almacenamiento de sales fundidas, que es básicamente cómo funcionan las centrales solares. Entonces, esas sales se mantienen las temperaturas, digamos, por un gran tiempo. Y básicamente eso, o sea, en el fondo es una central termoeléctrica que me imagino que van a hervir agua ahí y van a nuevamente echar a andar una central que en este caso va a ser algo así como 500 megawatts. Claro, porque en régimen permanente estarían produciendo Y eso 3,45, pero en peak sería, no podrían llegar a sé, producir 500. ¿Cómo? claro, y eso más o menos daría energía a unas 400.000 viviendas. Ahora, yo me imagino que ellos están pensando en mini centrales de este tipo, de poner en muchas partes. ¿Eh? Todavía está, salió la noticia, pero todavía no está claro. Habría que echarle un estudio para realmente saber qué es lo que ellos están planeando. Sí, porque en ese contexto, esta unión de científicos preocupados, ¿cómo se llama? Los concerned, la Union of Concerned Scientists, que advirtieron que el problema que podría tener este tipo de reactor es que al ser, por una parte, de tecnología bastante diferente a la que habitualmente se utiliza, no necesariamente, al menos a ellos les queda claro que vayan a ser mejores. Habría que ver cuáles son los motivos exactos, no los desconozco, porque advierten que en muchos casos eh, pueden ser peores en términos de seguridad, ¿sí? Y ahí aparecen las posibilidades de accidentes graves y ese es un tema que hay que Bueno, analizar, ¿no? hay varias cosas que ver. Por ejemplo, no sé, pues en algún momento salieron estas plantas de energía renovable que eran las celdas fotovoltaicas, digamos, que en algún momento se dijo que iba a ser, que se podían hacer estas plantas. Y bueno, a la postre de un tiempo nos hemos dado cuenta que las celdas tienen una vida útil, que son 25 años, y que en definitiva, ¿qué hacemos con las celdas después de usarlas? O sea, eso se convierte en basura. Entonces, generalmente, todo esto, estas nuevas tecnologías hay que verlas en el largo plazo. ¿Qué es lo que pasa? Yo, por ejemplo, no tengo idea si este tipo de planta genera alguna externalidad, como por ejemplo las sales, si las sales se descomponen y habrá que tirarlas a alguna parte, no tengo idea. Entonces, todas estas que parecen muchas veces, parecen muy buenas, tienen esas complejidades que no siempre son abordadas en ese momento. Por eso hay que estudiar bien el asunto antes de cuánto se llama, de dar un veredicto. Por ejemplo, en general, las centrales nucleares que nosotros conocemos en la actualidad, las que hay en Europa, eh, si bien son seguras, relativamente seguras, eh, tienen el problema de la externalidad de los desperdicios nucleares, por ejemplo. O sea, hay que buscar alguna parte donde tirar esos desperdicios. Hay muchos personajes que están viendo la posibilidad de reutilizarlo. Todavía no han llegado a una tecnología de reutilización. Si bien no hay emanaciones de CO2, pero hay que deshacerse de esos desechos nucleares. Entonces, hay que siempre revisar ese tipo de cosas. Claro, porque aquí el foco está en la reducción de la emisión de dióxido de carbono,
que es como el gran tema en términos de cambio climático, pero sigue estando todo el resto también. O sea, ¿qué pasa con los residuos nucleares? ¿Qué pasa con las celdas fotovoltaicas? ¿Qué pasa con la afectación de los microclimas o incluso hasta de los patrones climáticos con la proliferación de, de estas, ¿cómo se llama? Estas plantas eólicas, ¿cierto? Y todo tipo de producción de energía siempre tiene un impacto ambiental, nunca es cero. Y en la Por medida que... supuesto, el hacer energía, eh, bueno, tiene su costo. Indudablemente tiene su costo. Una alternativa que yo creo que podría ser bastante buena, por ejemplo, como para un país como Chile, sería hacer energía a partir del mar, digamos, de ocupar las olas. Pero creo que se han hecho algunas investigaciones aquí en Chile, pero todavía no hemos llegado a un prototipo útil, digamos. ¿Mm? Hay varias tecnologías, todavía no está el diseño dominante que se llama, ¿no? Hay varios prototipos, los noruegos tienen algunos, los coreanos, Corea del Sur también tiene, de hecho ellos manejan en los puertos, manejan el tema de las mareas. Entonces, mediante el tema, son plantas mareomotrices, con el tema de las mareas manejan eso. El otro se llama oleomotriz, que es aprovechando, digamos, el movimiento de las olas. O sea, a la larga, en todo caso, toda la tecnología, cuando tienes que extraer energía de algo, del mar, del viento, de lo que sea, tiene externalidades que justamente no son obvias. Por ejemplo, el otro día mostraban el problema que tenían familias que están viviendo cerca de parques eólicos. Están entrando bastantes ahora en la zona del centro norte de Chile. Y resulta que ahí yo me enteré, eso no tenía ni idea que era así, que las recomendaciones internacionales dicen que ojalá no haya nadie viviendo a una distancia menor de 500 metros de un generador eólico. Y estamos hablando de estos generadores eólicos que son de estos grandes, digamos, un gran pilar de, no sé, 40, 50 metros y esas tremendas aspas dando vueltas. Y una cosa que no es para nada evidente al principio, que uno siempre ve como estos videos con música de fondo o fotografía, pero resulta que estos generadores son extremadamente ruidosos. Estas aspas dando vueltas generan mucho ruido. Y si tú estás y viviendo a menos de 500 metros, estás bajo un estrés constante de un zumbido o estas vibraciones en tu casa, todo que a la larga te pueden producir hasta problemas nerviosos de salud. Duermes mal, vives mal, así que no es trivial. Y así entonces, por ejemplo, uno podría decir, bueno, si vivimos en una zona con mucho viento, entonces llenemos toda nuestra ciudad, nuestros campos, con ese tipo de generadores y la respuesta realmente es como, espérate, no es tan simple. Hay que elegir los lugares con cuidado porque tienen impacto. ¿Qué pasa con el mar? Bueno, el mar es bastante grande en general, digamos, entonces si comenzamos a llenar de plantas mareomotrices, esa energía que se está quitando las olas o las mareas puede tener algún efecto en los ecosistemas que a lo mejor dependían de esas mareas para y así sucesivamente. Así que en el fondo el ser humano con cada cosa que hace lamentablemente tiene una huella, no necesariamente de carbono, pero sí impacta todo lo que está a su alrededor. Y en este caso las centrales nucleares tienen el impacto de no solo qué hace con los desechos nucleares, que es un tema, aunque afortunadamente el volumen generalmente que ellos tienen no es grande, pero su peligrosidad por el tema radiactivo requiere que tengan que manejarse con mucho cuidado y generalmente nadie quiere hacerse cargo de ellos una vez que ya son solamente isótopos radiactivos que van a estar por 20.000 años siendo peligrosos. Pero el problema En también todo está caso, ¿cuánto se llama? Los tipos tienen un manejo bastante seguro de sus residuos, ¿ah? O sí, sea, no, por supuesto, hasta ahora los hay todo tipos no tipo de se han tecnología, pero no es mandado trivial. accidentes complicados. Los manejan con bastante seguridad. Claro, sí, es un manejo bastante interesante, pero por ejemplo, yo una vez leía respecto de un tema que era muy peculiar, que era que se han construido justamente bóvedas o lugares especiales, casi toda una estructura de concreto, en el cual tú puedas meter estos desechos reactivos. Y una de las preguntas que habían casi como filosófica era, bueno, sabemos físicamente por el decaimiento reactivo que tienen todos estos elementos
que hay todo tipo de isótopos reactivos guardados ahí. Muchos de ellos tienen vidas medias de decenas de miles de años, así que eso por cientos de miles de años va a ser reactivo. Y una de las preguntas era qué tipo de infografía o lenguaje o lo que sea le colocamos en esta bóveda que muchos están metidos dentro de cuevas o en lugares especiales. ¿Qué le colocamos que sea claro, cosa que en el fondo los seres humanos del futuro o lo que sea que es vivo o inteligente en 5.000, en 10.000, en 50.000, en 100.000 años más, si llega a meterse a esta cueva, sepa que es mala idea meterse allá adentro? Porque no tenemos cómo garantizar que los humanos que hayan eventualmente, si es que hay humanos en 100.000 años más, van a hablar inglés o van a entender tal vez un signo amarillo que significa peligro. ¿Te fijas? Entonces hay cosas que son medias difíciles de inclusive de prever. Y, y bueno, y aparte del manejo, por muy seguro que sea, está el tema también de cómo se extrae el uranio el combustible nuclear. Y resulta que ese tipo de materiales no son tampoco fáciles de conseguir, no están justamente a flor de tierra y no son tan abundantes. Por lo tanto, la propia minería de ese tipo de combustible puede ser bastante dañina para el ambiente. Así que, cierto, nuestro problema actual más jodido es el tema de la producción de dióxido de carbono por el efecto invernadero, pero no hay nada que yo diría que no tenga impacto. Así que en el fondo hay que luchar por ir a tecnologías que en general sean más verdes. Por ejemplo, hoy por hoy en Chile ya se prohibieron o no sé si es exactamente prohibido, pero hay todo un incentivo para cambiar lo que es luminaria de las ampolletas incandescentes, ya no se venden, por lo que entiendo, y ahora está promoviendo la venta de luces LED, por ejemplo, o antes eran estas luces que eran halógenas, Fluorescente. ¿no? O fluorescentes, que son mucho más eficientes en energía. Necesitamos tal vez la aislación de las casas, a juego que es una gran inversión para que la gente no tenga que gastar tanta energía en calefacción todos los inviernos. Porque en el fondo todo ese tipo de cosas a la larga hacen que nuestra huella, inclusive a nivel personal o familiar, de lo que necesitamos consumir para tener un estándar de vida razonable o cómodo, sea menor. Y yo creo que en el fondo los esfuerzos tienen que ir ya en esa dirección. Ojalá que como sociedad podamos vivir cómodamente y que todos nuestros ciudadanos y habitantes puedan vivir cómodamente, ojalá eventualmente en el futuro con la mitad de la energía que se está consumiendo o se está generando hoy día, o una cuarta parte. Y eso es donde yo creo que hay que apuntar. O sea, por un lado, generar en forma, ojalá, con menor dióxido de carbono, y tener tecnología de vehículos, de motores, de calefacción y de aislación y de todo lo que se necesita que sean cada vez más eficientes. Bueno, en esta central nuclear indican que ellos trabajarían con uranio empobrecido o con uranio natural, no enriquecido, lo cual simplifica un poco el proceso y eso es interesante. No obstante, sigue siendo eso que tú dices totalmente válido. O sea, da lo mismo que tan eficiente sea la forma de extracción de energía, si a la larga tenemos que extraer el doble de energía porque estamos gastando el doble de energía, empezamos a mover cualquier tecnología hacia el espacio, hacia el espectro de usos intensivos que termina complicando el medio ambiente de una u otra forma, ¿cierto? Y respecto de las aspas, la verdad estaba leyendo que por el tipo de fibra de vidrio que utilizan para las aspas, terminan siendo prácticamente imposibles de reciclar. Entonces la cantidad de desecho que generan en términos de cantidad de aspas dadas de baja, que también es gigante para el tema de los generadores eólicos. Y aquí estaba viendo otro caso que había en México, en Oaxaca, en Oaxaca, perdón, y dan el rango de ruido que esta cuestión mide. A 50 metros son 96,2 decibelios, a 100 metros son 95,7, a 200 metros son 94,2, a 300 93,7 y a 500 metros son 91,5 decibelios. Seguramente esta cosa puede mejorar o empeorar un poco según el tipo de modelo y el tamaño, pero 90 decibelios, eso es como cuando pasa un auto afuera de tu casa, ¿sí? Es muy fuerte, un poco más fuerte incluso que el auto cuando pasa afuera de la ventana que hacia la calle. Así que está complicado el asunto. Piensa que en recintos urbanos
a veces los máximos que están permitidos son del orden de 50 decibelios. ¿Ya? Si está realmente pasado. Y claro, bueno, ahora en el caso de Chile, ahí lo otro que nos pasa en la cuenta es la pobre legislación ambiental, porque en alguna parte tuvieron que haber presentado un estudio de impacto ambiental y eso lo tienen que haber aprobado y terminamos con que tenemos casas que ya estaban ahí y les instalan una torre eólica a pocos metros. ¿Ya? Y además hay un tema, más allá del problema mismo que puede tener la energía eólica, el que haya terminado siendo un problema para la salud de la población, fue finalmente un problema político. ¿Sí? Bueno, no en vano, acá en Chile ya hace un tiempo, de un tiempo a esta parte, se está hablando de las zonas de sacrificio, que son comunidades o regiones o espacios más o menos acotados, donde para lograr algún fin productivo, de generación de energía o lo que sea, se sabe que las externalidades negativas van a ser nefastas, pero en el fondo el fin que se persigue es imprescindible o muy necesario, por lo tanto, qué lamentable para la gente. Y típico ahí están los ejemplos de todos los problemas que han habido en la zona de Ventanas y de Puchuncaví con el tema de los mansiones tóxicas que han habido han estado en la prensa. Y eso, en este caso, bueno, el tema del ruido de la, de los generadores eólicos vendría a ser justamente un caso como eso. Si hay una zona que es ventosa y que es un lugar ideal para entonces instalar generadores eólicos, pero ya hay gente viviendo ahí, o bueno, entonces vamos a tener que sacrificar un poco y la gente va a tener que vivir con mucho ruido y bueno, démosle. Entonces es un problema que va a ser como permanente, entre comillas. O sea, si necesitamos como sociedad, digamos, energía, va a haber que buscar alguna forma de hacerlo, pero ojalá que se puedan buscar métodos donde ese impacto sea menos posible. Por ejemplo, el hecho de una central nuclear, por muy segura que sea, en realidad siempre causa un poco de suspicacia. Yo creo que nadie sería feliz viviendo a media cuadra o a muy corta distancia de una central nuclear, digamos, siempre suena eso como algo peligroso. Y resulta que las centrales nucleares hay que instalarlas en alguna parte. Y justamente no me imagino que, por ejemplo, casi nadie, por más incluso nosotros mismos, decir, oye, ¿te gustaría vivir cerca de una central nuclear? Es como, ya, o sea, bien la energía nuclear. Son temas que efectivamente hay que analizar, digamos, y idealmente luchar porque en el fondo nuestro impacto y nuestra huella con el planeta en general sea el menor posible. Y por eso que las iniciativas, digamos, de ahorro energético van a tener que ser un poco la regla, lo que yo decía antes. En el fondo vamos a tener que reducir el impacto que tenemos con el planeta de alguna manera u otra, ya sea por accidentes, si es que efectivamente, dado estas cosas media o escenarios medio negativos, causan que mejor mucha gente muera. Bueno, en forma natural, digamos, el consumo de energía de la humanidad se reducir porque hay menos gente, pero idealmente ojalá que no sea necesario que muera gente y tampoco que tengamos que tener un frenazo en nuestra calidad de vida. O sea, como humanidad también, yo creo que queremos que todas las personas puedan tener una vida plena, cómoda y digna, digamos. Así que en el fondo eso muchas veces requiere energía. Así que hay un conflicto casi como inevitable entre la realidad y nuestro interés humano. Y lo malo es que, bueno, la realidad es lo que es, digamos, y va a comportarse y si es que cambiamos el clima o de todo, desestabilizamos el clima o destruimos el ecosistema, eso la realidad nos va a traer de vuelta las consecuencias que hayan. Y más nos vale entonces que ojalá hayamos sacado bien las cuentas o hayamos hecho bien las cosas de manera que ese impacto sea lo menos posible. Y eso es una responsabilidad que a esta altura, bueno, nosotros entiendo somos los adultos responsables que estamos llevando el planeta. Todavía un par de decenas de años más ya vamos a tener que ir dejándolo, digamos, el control a nuevas generaciones y espero que ya a esa altura o en parte también con nuestra propia acción del día de hoy, digamos, llevemos a que la cosa vaya yendo hacia justamente ese escenario ideal donde como sociedad seamos más responsables ecológicamente y podamos sobrevivir justamente en forma decente y respetando el planeta y de todo lo que está vivo en él. Oye, yo, sabes que, bueno, revisando ahí entre
todos los apuntes. Me gustaría recomendar un libro, que es un libro de divulgación escrito por un español, que entre paréntesis ustedes lo pueden ubicar en Twitter, se llama @operadornuclear. Se llama Alfredo García y un libro muy interesante, digamos, de divulgación, que lleva por título La energía nuclear salvará al mundo, ¿ah? Como para... bueno, en este libro este tipo se dedica, digamos, a derribar algunos mitos acerca de la energía nuclear, ¿ah? Entonces, siempre es interesante ver el punto de vista también. Bueno, él es efectivamente operador nuclear en España, ¿ok? Así que sería un interesante aporte para nuestros auditores, si es que pueden ubicar por ahí el libro y leerlo. Bueno, excelente recomendación. Y a propósito de salvar el mundo y esta pandemia que estamos viviendo, también tú, Mario, nos podrías comentar de algunos eventos que han estado ocurriendo en Estados Unidos asociados a gente negacionista de esta pandemia y que efectivamente ha traído problemas de, de salubridad y de seguridad incluso de las personas. Bueno, es bien interesante las noticias que han estado ocurriendo, ¿no? Sobre todo por la... yo siento que es grave. En Wisconsin hay una persona, bueno, ellos le ponen ahí un farmacéutico. Yo no sé, me imagino que será algo así como los químicos farmacéuticos de equivalente el título, me imagino yo. Pero este señor fue condenado a 3 años, se llama Steve Brandenburg, de 46 años, que él admitió, digamos, haber sacado el tema de las vacunas del refrigerador en 2 ocasiones el año pasado, ¿no? Con la idea de que perdieran efecto, que se echaran a perder. Este señor ahí con esta acción eh, malogró 500 dosis. Entonces, uno ahí en ese caso se pregunta, bueno, él era farmacéutico y si llega a ser algo así, un farmacéutico, yo no sé qué tipo de educación habrá recibido el tipo, o si será un farmacéutico homeópata, no tengo idea, pero es súper Por la extraño, verdad. claro, por la verdad. Entonces, es muy extraño que una persona así haya hecho una acción. En todo caso, el tipo fue condenado y el tipo se disculpó en el juicio, ahí se disculpó diciendo que lo sentía mucho y que se avergonzaba de lo que había hecho. Pero bueno, increíblemente el tipo malogró todo esto, estas 512. Extrañamente, yo no sé, por eso a veces me da un pesimismo increíble acerca eh, de los acontecimientos, porque si tenemos, bueno, como dices tú, biólogos por la verdad, médicos por la verdad, que son gente negacionista, no sé en qué mundo estamos ya. Bueno, todos los sistemas generalmente su punto más débil y el eslabón más delgado de la cadena. En este caso, uno confía o tiende a confiar de que las personas que están trabajando con las vacunas o los sistemas médicos van a operar en forma ética y van a cuidar todos los procedimientos y van a hacer lo mejor en función de los pacientes. Pero no siempre es el caso, digamos, en el fondo, cuando uno va al médico, uno espera o va a hacer un examen de cualquier naturaleza, uno espera que las personas van a usar todos los procedimientos, van a usar todos los materiales estériles o qué sé yo. Entonces, ahí en este caso la condena a este caballero por la acción que cometió, lamentablemente necesaria. O sea, es un castigo por en el fondo haber fallado a la confianza del público, por así decirlo, y aparte un daño real a toda la sociedad. Y no dejan de haber otros casos. Está este Pero caso. justamente lo que iba a mencionar ahora, pues, justamente en otro caso que apareció, de un tipo ahí que sencillamente no quería usar mascarilla, entonces entró a un local comercial y el vendedor le pidió que se pusiera la mascarilla, el tipo se volvió un energúmeno. No solamente el tipo no se puso ninguna mascarilla, sino que agredió a la persona que le estaba pidiendo que se pusiera la mascarilla y además lo escupió. Así, si tenía algo,
él se lo iba a pegar también. Bueno, le salió mal, sí, porque felizmente el tipo lo tomaron preso y aquí se fue grave. Bueno, me imagino que por pegarle, digamos, a la otra persona, le dieron 10 años de cárcel. O sea, no fue ningún chiste lo que hizo el tipo, digamos. En todo caso, vamos a decir de que el caso anterior del farmacéutico es harto más grave que un tipo random que uno se encuentra por ahí que uno no tiene idea qué es lo que tiene en su cabeza. Bueno, este tipo, Des Mines, perdón, Chain Wayne Michael, de la localidad de Des Mines en Iowa, aparte le dijo mientras lo atacaba, porque lo atacó, lo golpeó, pero además lo escupió en la cara al vendedor. Y le dijo que si yo lo tengo, tú lo tendrás, refiriéndose al coronavirus. O sea, potencialmente era un ataque en contra de la vida del vendedor. No solamente la golpiza, sino que incluso un intento eventualmente frustrado de matarlo. Bueno, el tipo lo golpeó muy duramente porque ahí salían imágenes de cómo quedó el vendedor y realmente fue un ataque complejo, digamos. ¿Ah? Quedó ahí con los ojos ahí muy mal. Entonces, o sea, no sé si será cuestión de la cuarentena, si el tipo era negacionista, anda a saber tú qué es lo que pasa por la cabeza de las personas. ¿No? Bueno, y con menos puñetazos, pero de forma más o menos similar, fue el caso también de una mujer allá ahora en Florida. Disculpa, es que tenía ahí. Bueno, en la Florida, una mujer de 53 años fue condenada a 30 días de cárcel y 6 meses condicional. Además, un curso de manejo de ira y una multa de $500 por también toser intencionalmente sobre otro cliente en una tienda, que es más o menos lo que pasó aquí hace unos meses atrás, ¿no es cierto? De una mujer que iba en una micro, ¿no? Aquí y las personas dentro de la micro le empezaron a decir que usara mascarilla y esta tipa dentro carepalo que no iba a usar y se puso a toserle a toda la gente. Pero me parece que los gringos en este caso fueron harto más duros que lo que pasó acá, porque acá no pasó de ser una noticia anecdótica en la televisión. Bueno, justamente yo estaba recordando ese caso, justamente. Y de hecho esto pasó hace relativamente poco, o no sé si es el mismo caso en particular. Yo me enteré también por la prensa o sobre noticias de esta persona, en este caso fue un joven que andaba en Viña del Mar en micro. Al final a este joven que lo increparon y todo el bus comenzó no sé si insultarlo, pero por lo menos a pedirle que se pusiera la mascarilla y no accedió. Al final lo terminaron bajando del bus y no solamente bajándolo, sino que en realidad parece que el mismo chofer, no sé si se habrá desviado de su recorrido, pero terminó parando frente a una comisaría y lo bajó carabinero. ¿Qué pasó con él después de eso? No, por lo menos típico de las noticias no hace un seguimiento muy en detalle, digamos, de lo que ocurrió, pero en el peor de los casos me imagino que le habrán pasado estas multas que también nos hemos enterado que parece que la gente ni siquiera está pagando. Y de ahí tener un castigo ejemplar por este tipo de malas conductas, yo creo que es poco probable. Así que en ese sentido yo diría que estos casos en que estamos comentando de noticias, digamos, de Norteamérica, los tipos allá, en ese sentido, el respeto a la ley o los castigos cuando alguien falta a la ley agrede o bien vulnera los derechos a otra persona, los tipos se toman mucho más en serio. Acá en Chile tendrías que, inclusive yo creo si tú lesionas a alguien, digamos, en forma un poco, o sea, no poco legal, digamos, no debería jamás lesionar a nadie, pero es muy poco probable que alguien caiga a la cárcel por ese tipo de cosas, a no ser que lo mate, y si es que, bueno, si tiene buen abogado, muchas veces puede zafar. Y sabemos de muchos casos de ese estilo, así que en el fondo yo creo que necesitamos en general como sociedad también comenzar a ponernos a la altura y tomarnos en serio este tipo de temas, digamos, que la gente tiene que respetar las medidas sanitarias y que cuando no las respeta,
ojalá hayan consecuencias, que por último si la gente lo hace de buena voluntad y porque sabe las consecuencias para ellos o para los riesgos para ellos y para la persona alrededor, bien que siga la regla. Si no está dispuesto a seguir la regla, al menos que sepa que las consecuencias son en serio. Y por último, por evitarse las molestias, entonces bueno, que ande con mascarilla, que respete la distancia o qué sé yo. Así que bueno, pero en Chile estamos en ese sentido del debe. La gente muchas veces no respeta la regla y lamentablemente muchas veces sin ninguna consecuencia, así que estamos también en parte con los números malos que hemos tenido la última semana por ese tipo de razones. Y también están quienes, aprovechándose de las reglas que existen, empiezan a utilizarlas para perseguir a quienes están intentando combatir la pandemia, como es el caso de esta agrupación de 1.000 abogados y 10.000 expertos médicos, liderados por un tal doctor Reinhold Fuellmich, de no sé qué país esta cuestión, que estaría haciendo una demanda en contra de la CDC, el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, contra la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y el grupo de Davos, que es del Foro Económico Mundial, por crímenes de lesa humanidad. Y esto apuntando, bueno, a una serie de cuestiones reñidas con, bueno, digamos, finalmente la evidencia científica, y que son algo que ya veníamos conversando y hemos venido conversando desde hace ya un par de capítulos, respecto a que, bueno, esta gente se cree de verdad lo que está diciendo, y dado que se lo cree, bueno, obra en consecuencia, y si de verdad cree que está pasando algo muy grave y que están atentando en contra de la salud de la gente por este tipo de prácticas de, ya sea las cuarentenas, ya sea las vacunas, ya sea la toma de exámenes PCR, etcétera, pues bien, toman las acciones legales de verdad para contrarrestar lo que ellos consideran que es un agravio en su contra. Y bueno, ellos están recurriendo a el Código de Nuremberg de 1947, en particular respecto de los aspectos de permisibilidad de experimentos médicos, porque lo que ellos argumentan es que estarían haciendo experimentos con la gente, con las vacunas, y argumentan que estas vacunas no proporcionan inmunidad al virus, que no protege a los receptores de contraer el virus, que no reduce las muertes por infección del virus, que no reduce la circulación del virus y que no reduce la transmisión del virus. Y en base a ello consideran que se están cometiendo un crimen de lesa humanidad en contra de la población a la cual se le está sometiendo a este tipo de tratamientos médicos. ¿Qué opinan ustedes, muchachos, de esta situación? Bueno, como Hume decía, ¿no? Hay que pedirle la evidencia extraordinaria, ¿no es cierto? Cuando uno hace afirmaciones extraordinarias, uno tiene que pedir ahí, bueno, o al menos se le atribuye a Hume, ¿no? Tiene que exigir la evidencia extraordinaria porque las vacunas, digamos, estas que las Sinovac, todo esto, están cumpliendo todos los protocolos científicos, digamos. Existe una primera prueba, una primera etapa, una segunda, una tercera. Entonces, lo primero que tendrían que hacer es informarse acerca de cómo son estos protocolos, digamos, ¿ah? De cómo se hacen estas pruebas como para, para poderla usar. Lo que está pasando en estos momentos es que las vacunas tienen uso de emergencia, que le llaman. Entonces, y por eso son de uso voluntario. Pero me imagino yo que próximo año o tal vez más adelante, eventualmente podrían ser obligatorias. Me imagino yo, podrían eventualmente serlo. A mí me produce en principio casi una sonrisa diciendo, genial que haya gente dispuesta a cuestionar a los, digamos, grupos gubernamentales o internacionales e inclusive demandarlos si es que en el fondo ellos están haciendo algo malo. Bien por eso, bien que se puede hacer. Pero para que la demanda prospere, efectivamente tendrían que proporcionar evidencia de que lo que dicen es efectivamente cierto. Y la verdad es que leyendo las informaciones que hay, digamos, respecto a de esta demanda, y básicamente ellos cuestionan este asunto que las vacunas realmente ayuden a la larga.
creo que van a pérdida porque realmente lo que proponen y la evidencia no los va a apoyar. Por ejemplo, cuando se habla de que, y ellos dicen que uno de sus argumentos es que la vacuna no reduce las muertes por infección por virus, resulta que lo que se está viendo, y se está viendo en distintos países que están aplicando distintas vacunas, es que la cantidad de personas que vacunadas están cayendo a las UCI, que son las que terminan muriendo, son muchas menos que las que no están vacunadas. Entonces, claro, es cierto, las vacunas hoy por hoy hay que reconocer no son 100% efectivas, lamentablemente. O sea, hubiera sido ideal que alguno de los laboratorios de investigación hubiera encontrado la vacuna perfecta. Quisiéramos ojalá tener para todas las enfermedades una vacuna perfecta. La realidad lamentablemente se impone en que las cosas nunca son 100% perfectas ni 100% seguras. Siempre hay algún riesgo o alguna cosa donde no puede no operar como uno quisiera. Pero tenemos lo que tenemos y con lo que tenemos, con todo lo imperfecto y con toda la capacidad parcial que tiene de protección, salva vidas y está evitando que mucha gente caiga a las UCI y por tanto muera. Así que, por poner solamente un dato que lamentablemente de la realidad que está contradiciendo a los argumentos de esta demanda. Y de ahí en adelante entonces justamente comenzar a ver los restos de los puntos, yo creo que lamentablemente yo creo que va a ir no al lugar como dirían tal vez en los juicios gringos que uno ve en la tele, digamos. O sea, bien que lo intenten, pongan su evidencia, pero yo creo que a la larga la evidencia, entre comillas, de la realidad que estamos viendo de los efectos de la vacuna, yo creo va a imponerse sobre estas cosas medio especulativas o que sencillamente no tienen asidero a la realidad. El problema es que este tipo de personas siempre esgrimen el mismo argumento, pues, la conspiranoia. ¿Ah? En definitiva, va a llegar un momento en que sencillamente le van a decir, mire, ¿sabe qué más? Esto no es así como, y seguramente se va a fallar a favor de estas demoníacas farmacéuticas, digamos. Y bueno, y ahí va a venir el tema conspiranoico, pues, de que todos son vendidos, de que bla, 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 bla. O sea, porque en definitiva todas estas cuestiones, como no tienen un asidero, en definitiva siempre todos terminan en lo mismo, en el tema conspiranoico. O sea, lamentablemente. Ahora, igual es delicado porque algo que siempre debe ser, ¿cierto? Y es que todo este tipo de políticas públicas o las iniciativas de vacunación tienen que realizarse con razonable certeza científica de que son seguras y que son efectivas. Y enhorabuena que se tenga ese tipo de precauciones, justamente porque si es que no lo haces, genuinamente te pueden venir a reclamar que por qué no lo estás haciendo y estás exponiendo la salud de la población. Y ahí es donde ya a veces me empieza a hacer un poco de ruido porque en la medida que prolifera este tipo de creencias, ¿a qué distancia estamos de que a nivel de los juicios, a nivel de jueces, empiece a haber gente convencida de este tipo de ideas y terminen finalmente, eventualmente, ganando esos juicios? No creo que este vaya a ser el caso, ¿no? Pero es hacia donde apuntan y situaciones como esta debieran dar la voz de alerta de que pudiendo hacerlo, lo van a hacer y hay que prepararse ante ello, tanto desde el punto de vista de la educación previa a la población como de el prepararse también incluso a nivel institucional para poder resistir este tipo de embates. Sería interesante hacer, bueno, aprovechando todo esto que ha pasado en estos años y medio, ya vamos para los 2 años, interesante saber cuáles han sido los países que han tenido mejores resultados, en el sentido de si hay una correlación con el sistema educativo que tienen. Yo no sé cómo, no he seguido en realidad la respuesta en otros países, pero me imagino que los países escandinavos no sé si estarán teniendo los mismos problemas que nosotros, digamos, de que hay una gigantesca población, digamos, que tiene creencias extrañas, ¿no es cierto? Eh, Me da la impresión de que estos países escandinavos, bueno, ya hay un tema ahí de que tal vez no son tan religiosos, pero sí van creando al parecer otro tipo de creencia. Ya no creen en Dios, pero creen en los horóscopos, no sé, algo por el estilo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que nunca hay que cantar victoria. Sabemos, allá tienen problemas con los transgénicos, que si
han cacareado con temas con la Wi-Fi. Así que Sí, pero eh, no sé si se está dando en todos los países. A mí me da la impresión de que en algunos países europeos ha pasado eso, no en todos. Habría que... Mira, sería interesante hacer un estudio al respecto de cómo ha sido la respuesta de la población en base a todo este tipo de cuestiones, porque la verdad que está re complicado. Y eso me recuerda a algo que en algún momento estuvimos conversando con usted, el tema este del principio Brandolini, que es un programador italiano, ¿no es cierto? Que, que expresó lo siguiente, dice, la cantidad de energía que se necesita para refutar una estupidez es muy superior a la necesaria para producirla. O sea, uf, desmentir algo, desmentir cuestiones es terrible. Tenéis que... Y para eso, por eso tienes que tener una población educada en este tipo de cosas, educada en ciencia, en pensamiento crítico, sobre todo en eso, o sea, en gente que por lo menos se haga una pregunta. O sea, primera cosa, ¿será verdad lo que tú me estás diciendo? Esa es básica, la pregunta básica. Y también puede ser tan básico como saber buscar y buscar información cuando uno recibe una afirmación, digamos, o alguna noticia. Revisando por el nombre de este caballero, resulta que el señor Fulmich, resulta que Rainer Fulmich es un abogado alemán y resulta que ya, dado que él hizo esta noticia y que iba a hacer esta denuncia y todo ese tipo de cosas, eh, hay múltiples sitios que están por un lado, algunos replicando la noticia como, oh, finalmente alguien está haciendo algo por el planeta, digamos, por la humanidad, digamos, contra esta vacuna rara, pero también hay grupos o servicios noticiosos inclusive que están haciendo lo que se llama el fact-checking y hay un sitio de la asociación AFP que se llama factual.fp.com donde aparece, en donde se dieron el trabajo de analizar uno de los videos donde este caballero hace el anuncio y da parte de sus argumentos. Y la verdad es que justamente de los puntos que él habla, de que por ejemplo que los PCR no pueden detectar el virus, eso lo dan como falso y tienen toda una explicación que es bastante energética, digamos, y tiene bastante trabajo para probablemente los 10 segundos que Cairo dice que son falsos, o que no hay sobremortalidad, que parece que otro argumento que da Cairo también es falso y sucesivamente. Así que efectivamente eh, hay por lo menos información en la red y ahí donde siempre la recomendación de que cuando alguien recibe una información que le puede parecer inclusive cierta o le puede resonar, uno idealmente debería buscar por el nombre de la persona que dice que la fuente de información o las cosas que menciona, googlear, buscar en los buscadores o el buscador de su preferencia y contratar distintas fuentes. Y en este caso uno puede encontrar que de partida muchas de las cosas que dice son definitivamente o desmentidas o falsas. Y también justamente apelando al pensamiento crítico y justamente a la razón, es bien peculiar que los sitios que hacen eco de esta noticia como dándole crédito, o como finalmente acá tenemos un paladín de la justicia luchando contra la OMS o la CDC, es muy notorio que se apele a la autoridad. De hecho, en muchos titulares hablan de que un equipo de más de 1000 abogados y más de 10.000 expertos médicos liderados por... Y eso, perdón, ¿de qué estamos hablando? Eso es apelar a justamente ad populum, digamos, que porque hay muchos abogados y muchos expertos médicos, automáticamente lo que sea que este caballero decía es verdad. ¿O cuántos miles de abogados o miles de expertos médicos tienes que tener a tu favor para que algo sea cierto? Y en general, cuando hablamos de justamente pensamiento crítico o argumentación y lógica, lo que pesan son los argumentos y la evidencia. Y puede que en realidad no tengas 1000 abogados y 10.000 expertos médicos. Tú puedes bastar 2 abogados y 5 expertos médicos. Y si tú tienes un caso sólido donde tienes argumentación sólida y evidencia que respalda tu argumento, no necesitas 10.000 expertos para que esto realmente tenga peso y eventualmente pueda hacer un impacto o inclusive que se te dé la razón. Así que el solo hecho de que cuando alguien vea un titular como ese, que hablan de miles de expertos médicos, ya eso suena no solamente raro, sino realmente suena a falacia.
automáticamente. O sea, las cosas verdaderas o los buenos argumentos o las cosas que están basadas en evidencia no requieren justamente de mucha gente detrás, sino requieren de evidencia sólida, que justamente como se ve por los análisis que hacen inclusive sitios relativamente serios, este caballero no solamente no carece de evidencia sólida a su favor, sino que muchas de sus afirmaciones son directamente demostradas falsas. Así que, bueno, hasta ahí nomás con la historia de este caballero Rainer Fulmich. Lamentablemente va a pasar a la historia como otro más de los tipos conspiranoicos o equivocados que seguirán ruido en las redes sociales, pero no tienen la razón. Un ser más de Magufolandia. En todo caso, siempre debería pesar mucho más la evidencia que los argumentos. Un argumento uno puede tener para muchas cosas, pero la evidencia sí es algo que pesa, digamos. O sea, en el fondo Contrastable, verificable, etc. los argumentos son Más necesarios. que argumentos, digamos. Claro, pero es que los argumentos son necesarios, porque en el fondo si tú quieres demostrar algo, tienes que tener un buen argumento detrás, pero hasta el mejor de los argumentos, que en este caso generalmente cuando estamos hablando de argumentos tiene que ser un argumento válido, que supuestamente apoya realmente lo que tú quieres demostrar, tiene que tener evidencia que demuestre que lo que tú estás argumentando tiene peso. Pero también solamente mostrar evidencia de algo sin un argumento tampoco sirve, porque la evidencia por sí sola no necesariamente puede ser por la causa que tú apuntas. Así que tienen que, ojalá, para quienes nos escuchan, cuando vean afirmaciones, vean cuáles son los argumentos, vean si de partida es un argumento válido, que realmente significa que lo que se está argumentando permite concluir lo que realmente la persona o el medio o el grupo que leen, digamos, intenta apoyar. Y después el segundo punto es, bueno, ¿qué evidencia tienen de que respalda sus afirmaciones? Porque hasta el mejor argumento que uno puede inventar puede ser completamente vacuo si no tiene evidencia que lo respalde. Y eso es lo que muchas veces todos estos sitios o estas personas a veces fallan. Tienen a veces argumentos que pueden ser grandilocuentes y que si fueran ciertos serían realmente impactantes, pero la evidencia que muestra que sus argumentos están respaldados por cosas ciertas no es tal. Así que los argumentos son necesarios, pero el punto clave es la evidencia que lo respalda, porque hasta el mejor argumento sin evidencia pues, es solamente especulación o fantasía. Y también así como tenemos promotores de sinsentidos fuera o fuera del establishment médico y científico y que utiliza la infraestructura pública para dar avance a sus charlatanerías, también pasa al revés, ¿cierto? Que a nivel de Estado, cuando hay responsabilidades o responsables de las políticas públicas, ellos pudieran mal usar esas atribuciones, ya sea por malpraxis, por falta de transparencia, ineptitud, qué sé yo, y efectivamente causar daños, ¿cierto? Y eso es lo que se estaría, en el caso de Chile, se estaría empezando a orquestar con diputados de oposición que estarían, al menos ellos plantean, que habría argumentos suficientes para hacer una interpelación constitucional al ministro de Salud, Enrique París. Lamentablemente, a estas alturas no especifican cuáles serían esos argumentos suficientes para hacer la interpelación. Yo, así por lo que me he informado del tema, concuerdo con ellos con que hay motivos suficientes. Hay que hacer después el catastro en detalle. Pero en forma coherente con esto, o coincidente con esto, apareció un estudio, un análisis que hicieron desde CIPER y que Daniel nos cuenta. Efectivamente, CIPER Chile es un medio periodístico que tiene una tradición de hacer investigaciones bastante profundas en muchos temas que toca. Y en este caso revelaron recientemente una investigación respecto de los datos de positividad y cómo están siendo manejados en Chile, respecto de especialmente la precisión de los datos. Resulta que la positividad que estamos hablando se refiere a todos estos exámenes que están haciendo a diario en muchos laboratorios en todo Chile para pesquisar gente que puede estar infectada de coronavirus, los PCR, la reacción de polimerasa en cadena.
Y también los test de antígeno, que son un tema un poco más delicado o más preciso por un lado, pero también más complejo de hacer, que muestra si es que una persona realmente tiene anticuerpos contra el virus, que implica que el virus sí estuvo en su sistema también, y es aún más fidedigno que el PCR. Resulta que cada vez que alguien en Chile está haciendo un examen de ese tipo, el resultado, ya sea positivo o negativo, tiene que ser reportado al Ministerio de Salud y dependiendo de cuántos exámenes diariamente se hacen y cuántos de esos resultados positivos y cuántos negativos, se calcula la tasa de positividad. Positividad en este caso consiste en que la persona efectivamente dio positivo o tiene la enfermedad. Y eso es crítico porque en el fondo una alta positividad significa que mucha gente que se está haciendo exámenes está siendo contagiada y eso muestra que la enfermedad estaría descontrolada. Y una baja positividad indicaría que la enfermedad está bajo control y por lo tanto poca gente se está contagiando, a pesar que mucha gente se haga el examen, de esa mucha gente que se haga el examen, poca gente realmente muestra tener el virus. Y este número se está usando justamente para el famoso plan paso a paso, donde se decide si ciertas regiones o comunas pueden pasar distintos niveles del paso a paso, desde cuarentena, apertura inicial, o qué sé yo, transición, y eso efectivamente tiene impacto en cuanto a la cantidad de cosas o de comercio o de actividades que pueden o no realizarse. Y bueno, ¿qué es lo que explica Cyber Chile? Cyber Chile, de un tiempo a esta parte, ha estado investigando de cómo se estaban analizando estos datos y reportando estos datos, y descubrieron, basándose en los análisis de al menos 3 regiones, la región de Atacama, Biobío, Valparaíso, que en realidad en estas 3 regiones hay al menos 3 sistemas de cómo se está recopilando, almacenando y eventualmente informando la información. Y que estos 3 sistemas son, por así decirlo, sistemas aislados y para peor caso, incompatibles entre ellos. Uno de los sistemas es la Plataforma Nacional de Toma de Muestras, que supuestamente es como la información oficial que cada vez que un laboratorio hace un examen debería reportarse al gobierno. Hay una segunda plataforma que también es del gobierno, se llama Epivigila, y divertidamente hay una especie de plataforma informal, pero es la principal que se está usando hoy en día para el manejo de la pandemia, que son archivos de Excel que el gobierno exige a todos los laboratorios que diariamente tienen que enviar al gobierno, al Ministerio de Salud, y estos archivos de Excel que están circulando en todas direcciones de todos los laboratorios por todas partes, son los que el gobierno está finalmente utilizando para llevar el conteo y finalmente informar que generalmente todos los días o estamos viendo en televisión cuando el ministro sale hablando diciendo la positividad del país es tal, por lo tanto estamos bien, estamos mal. Y donde viene el problema, que Ciper Chile se acercó en estas 3 regiones, Atacama, Biobío y Valparaíso, y contactó a las autoridades locales para pedirles datos, qué datos ellos tenían, qué era lo que estos datos que ellos están informando a través de estas 3 plataformas, y contrastaron contra los reportes que estaba haciendo el gobierno y los números no cuadran. Y no solamente no cuadran, sino que los números tienden a ser por lo menos 1 o 2 puntos porcentuales más altos que lo que el gobierno está diciendo que lo son. Ahora, dentro de la investigación, ellos contactaron al Ministerio de Salud para ver toda esta diferencia a qué se debe. Y es una diferencia, inclusive el propio gobierno se reveló en un correo electrónico a mediados de abril informando que había problemas, pero el ministerio en su defensa indica que principalmente los errores son porque o Ciper Chile no está usando los métodos correctos para hacer los cálculos o todo tipo de razones, pero que son bastante extrañas. Inclusive tampoco dan cuenta de la inconsistencia de los datos. Por ejemplo, hay casos donde eh, CIPER, para algunas regiones, calculó o vio en el fondo que los datos mostraban una cierta cantidad de personas con exámenes positivos, y sin embargo, la explicación del Ministerio de Salud que no, ese número es incorrecto porque la información que CIPER estaba usando era incompleta. Sin embargo, el número del gobierno, que es supuestamente más completa y con más cantidad de exámenes de otros laboratorios y datos que no tenía CIPER, arroja una cantidad de exámenes positivos menor, lo cual es por lo menos extraño. O sea, como datos incompletos tienen una cantidad menor de casos positivos que los datos completos. Así que aquí lo que se está mostrando es que hay un desorden mayúsculo en el gobierno, y no solo eso, sino que la información que llega de vuelta a las regiones y a las comunas es completamente
caótica, muchas de estas plataformas, tanto Evivigila como el sistema de toma de muestras, teóricamente deben ser algo que las comunas, los municipios y los sistemas de salud locales deberían poder acceder para tener información de justamente cómo están viéndose los números nacionales y los números locales. Y resulta que el acceso a esa información tampoco es fácil. No toda la gente tiene muchas veces siquiera las claves para entrar a estos sistemas oficiales. O peor aún, si tienen las claves, no todas las personas que tienen clave para entrar tienen necesariamente los permisos para ver la información que necesitan ver. Y así que lo que principalmente se está haciendo es justamente el sistema de planillas Excel, que todo se está manejando en el gobierno en base a planillas Excel que ellos reciben, ellos arman, compaginan y finalmente entregan otro reporte en Excel y que se distribuyen y muchas de las comunas y regiones están solamente basándose en esta información oficial que aparentemente no cuadra del todo con la realidad. Así que efectivamente el manejo de la pandemia está a nivel de los datos para variar bastante desordenado y después de más de un año de este manejo es bastante sorprendente que hasta el día de hoy no haya un sistema centralizado, confiable y basado en las tecnologías de la información que los que nos escuchan tal vez y trabajan en temas de computación e informática saben que existen. No sé qué piensan ustedes, chicos. Pucha, es bien lamentable la situación porque finalmente todo esto significa muertos, significa más infectados, significa también impacto económico severo y no es un tema nuevo. ¿Sí? En general en Chile estamos bien al debe en lo que es la integración de sistemas a nivel de Estado y a nivel de ministerio. La cuestión se viene... O sea, siempre ha tenido problemas. El tema es que ahora con una pandemia encima, todos esos problemas ya dejan de ser subsanables, dejan de ser pasarles por alto y derechamente pasan la cuenta. ¿Sí? Yo recuerdo cuando recién empezó esta cosa, la gente del Instituto de Milenio de Datos, gente del Departamento de Computación de la Chile, derechamente les ofrecían colaboración gratuita para arreglar este entuerto. ¿Ya? Y aquí ha habido una actitud sistemática de este gobierno de ser sistemáticamente refractario a cualquier tipo de crítica en general, incluyendo las constructivas. ¿Ya? Y eso termina por pasar la cuenta. Aquí hay varias cositas que ya se podría estar hace rato haciendo mucho mejor. Es sabido el cómo, se le ha dicho por todos los frentes, en todas las formas, y hasta el día de hoy, de hecho hasta hace no mucho, ¿cierto? Se salió el ministro reclamando que, escucha, esta gente que del colegio médico que nos pasa haciendo crítica y nunca colabora, y al final de cuentas lo que terminó ocurriendo es que, terminó develándose, es que la supuesta mesa experta de asesores COVID nunca existió. O sea, ellos se sentaban en una mesa, el ministro, la subsecretaria de salud, el presidente, un gallo más, y esa sería la super mesa de expertos. Y hubo el Instituto de Milenio de Datos se retiró, la Católica se retiró, la USACH, ya no recuerdo, algunos que conocía por ahí. Mucha gente que ya lisa y llanamente se separó de la supuesta mesa. ¿Por qué? Porque sistemáticamente no les daban la hora. ¿Ya? Entonces, eh, ya, salvo que queramos seguir haciendo la vista gorda ante la mentira, no queda mucha excusa presentable como para decir, bueno, ¿por qué siguen cometiendo estos mismos errores? ¿Ya? Y aquí ya, eh, por lo menos el nivel de incompetencia raya en lo criminal. Bueno, la navaja de Harlan recomienda no culpar a la maldad, lo que se puede justamente explicar por incompetencia. Pero acá justamente la incompetencia no es buena, especialmente cuando estamos en una pandemia y necesitamos un buen manejo, no un manejo incompetente. Y lamentablemente yo creo que la incompetencia llegó un poco para quedarse porque aparentemente este manejo confuso a la altura se ha usado como un mecanismo un poco defensivo para intentar confundir, si no puedes contra ellos, confúndelos, por lo tanto con mala información todo, las decisiones buenas o malas quedan encubiertas en un manto de oscuridad y de poca claridad de qué tan buena o qué tan malo fue. Hay que confiar justamente en los números que entrega el gobierno y por lo tanto
la decisión esperamos sea buena y no hay cómo contradecir al gobierno o demostrar que no lo es. Y eso es bastante pernicioso, de verdad. O sea, sin lugar a dudas el gobierno ha estado haciendo cosas y está en su obligación y está intentando cumplir, pero malamente podemos decir que lo ha estado haciendo bien si no se puede comprobar, no hay como auditar que efectivamente las decisiones han sido bien tomadas. Y eso es triste en el fondo, o sea, se está intentando muchas veces manipular un poco las cosas y yo creo que se consiente entonces esta incompetencia, porque en el fondo es una incompetencia conveniente para los manejos a final de cálculo político y no lamentablemente en el mejor interés de la población, así que eh, bueno, este gobierno queda para rato, ya vendrán elecciones y vendrán nuevos candidatos, eventualmente un nuevo presidente y un nuevo gobierno, pero espero que quien sea que le toque gobernar en un siguiente periodo tome nota de las cosas que este gobierno ya lleva haciendo mal hace rato y por lo visto no parece tener mucha intención de cambiar en el corto plazo y ojalá lo haga mejor, porque en el fondo acá, como tú dices, Luis, lo que está en juego es la salud de la población y vidas que se pueden perder y que se podrían haber evitado de perder de haber tomado mejores decisiones o tal vez las mismas decisiones, pero basadas en información correcta y no información confusa, errática o incompleta. El problema es que a la gente que viene, digamos, ya viene, va a tomar una base de datos mala, mal hecha, completa, el cómo se elabora, el cómo, la explotación de los datos está totalmente errada y eso va a ser un tremendo problema para el que viene a tomar la posta. Entonces, ahí se va a gastar una cantidad de tiempo tratando de rehacer algo que se debe haber hecho hace un año y medio atrás. Sí, bueno, y finalmente, incluso cuando han querido optar por el oscurantismo para no ser pillados, dado que es un sistema complejo, la cuestión empieza a descuadrarse por todas partes y finalmente terminan pillados igual. Así que incluso desde un punto de vista intelectual, no les funcionó. Si querían mentir, tendrían que haber ideado una mejor forma de hacerlo. Y por lo visto no. Se junta la ineptitud con la ideología. O sea, Totalmente. ¿eh? Y de hecho que finalmente son como dos caras de la misma moneda, ¿cierto? Porque la ideología, en la medida que es insensible a la evidencia y a la refutación, es una forma de ser tonto, porque es persistente en el error. ¿Sí? Y el incompetente que quiere sostener sus ideas a como de lugar, bueno, ¿qué es lo que hace? Bueno, lo que hace es ideología. Es terrible el asunto. Así, bueno, en fin, les agradecemos a todos por su paciencia y compañía durante este programa. Muchas gracias, muchachos, Mario, Daniel, por habernos acompañado. Bueno, un placer haber estado en este programa nuevamente. Lamentablemente los temas son un poco ingratos a rato, digamos, y no son muy buenas noticias, pero espero que lo que conversamos, los datos o antecedentes que compartimos con ustedes y bueno, esta visión tal vez que no es espero que no sea la habitual que van a encontrar en los medios, una visión escéptica y cuestionadora sea de utilidad y les sirva para ver las cosas también un poco distintas y por supuesto síganse cuidando, la cosa, claro, no tiene que ser todo negro necesariamente o todo catastrófico, esperemos que no, por supuesto, pero hay que luchar para que justamente las catástrofes que se anuncian o que se prevén se pueden evitar, así que en el fondo estamos intentando luchar por difundir información que a la larga ojalá lleve a que estas posibles catástrofes justamente no ocurran. Y dentro de la catástrofe entonces cuídense mucho, vacúnense si están en su momento, no queden rezagados y ojalá puedan continuar sanos y con su familia sin grandes problemas en esta larga y tediosa pandemia. Un saludo para todos. Bueno, yo también me voy a despedir, pero antes de despedirme quisiera hacer una recomendación. En el Instituto Milenio puso a disposición un libro escrito por Andrea Canales que se llama Microeconomía, ¿qué? ¿Ah? Entonces les vamos a dejar ahí abajo, les vamos a dejar
el link porque es de descarga gratuita para que las personas ahí se instruyan acerca de la microeconomía. Siempre es bien interesante manejar algunos de estos conceptos. Entonces, estimados auditores, cuídense mucho, que estamos ya no sé en qué ola ya. Y la tasa de infección, si bien ha ido disminuyendo, ahí está, sigue. Y el problema es que nadie sabe cómo lo va a pescar esta cosa. Y vacúnese, cumpla el protocolo de vacunación. Nos estamos escuchando. Así es, muchas gracias a todos y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Hasta pronto.